A ver, cuando hablamos de microbios, la mente casi siempre salta a la idea de gérmenes o enfermedades, ¿verdad? Pero sinceramente, esa es una visión limitadísima. Hoy, en este repaso visual, vamos a cambiar esa perspectiva de arriba a abajo. No son solo amenazas invisibles, que va, son literalmente los arquitectos invisibles de la Tierra y de absolutamente todos los sistemas biológicos que conocemos. La historia de la vida es, en el fondo, la historia de la microbiología. Desde las primeras chispas químicas en un planeta totalmente desolado hasta llegar a la inmensa complejidad de la biotecnología moderna. Pero claro, para entender toda esta historia, tenemos que empezar por el misterio más grande de la biología. ¿Cómo surgió exactamente la vida? O sea, ¿cómo pasamos de un entorno completamente estéril y tóxico a un mundo rebosante de vida? Esta simple pregunta nos obliga a hacer un viaje en el tiempo, un acercamiento evolutivo épico para presenciar cómo unos sistemas químicos aleatorios lograron transformarse de alguna manera en entidades celulares capaces de copiarse a sí mismas. Es, sin duda, el salto más extraordinario en la historia de nuestro planeta. Y para responder a esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. Exploraremos la química prebiótica y la vida. 2. La gran oxidación planetaria. 3. Los virus como la frontera de la vida. 4. Bacterias, hongos y parásitos. Y 5. La relevancia clínica y biotecnológica. ¡Vamos allá! Punto 1. Química prebiótica y vida. El primer paso de nuestro viaje nos lleva directamente a la Tierra primitiva, un entorno que hoy nos parecería 100% alienígena. Y aquí la palabra clave es abiogénesis. En términos muy sencillos, esto es la idea de que la vida surgió básicamente de la no vida. Imaginad una atmósfera primitiva, súper tóxica, sin una gota del oxígeno que respiramos hoy. Pues en ese caos, los elementos químicos más básicos se fueron combinando al azar para formar los mismísimos bloques de construcción de la biología. Fijaos en esta línea de tiempo porque es fascinante. Hace unos 4.000 millones de años, la Tierra era puro metano, amoníaco, dióxido de carbono e hidrógeno. Un infierno. Luego damos un salto a 1953, el año del famosísimo experimento de Stanley Miller. Él demostró en un laboratorio que, simulando esas condiciones primitivas, se podían formar aminoácidos de forma espontánea. Una locura. Y llegamos al presente, donde las teorías actuales apuntan a los respiraderos hidrotermales del fondo del océano, o incluso a superficies minerales, como las cunas más probables de los primeros sistemas biológicos. Pasamos al punto 2, la gran oxidación planetaria, porque una vez que la vida celular se estableció, no se quedó quieta. Las cianobacterias empezaron a hacer algo revolucionario, la fotosíntesis. Al hacerlo, comenzaron a liberar oxígeno molecular a lo bestia. Fue una acumulación tan masiva que transformó la atmósfera por completo y permitió que se formara la capa de ozono. Este escudo nos protegió de la letal radiación ultravioleta del espacio y, gracias a ello, los ambientes terrestres por fin pudieron ser colonizados. Básicamente, las cianobacterias funcionaron como las máquinas de terraformación definitivas. Hicieron posible toda la vida terrestre compleja. Lo que nos lleva al punto 3. Virus, frontera de la vida. Vamos a pasar de una escala planetaria a hacer un zoom extremo hacia lo más pequeño. Y aquí nos encontramos con una paradoja biológica tremenda. Los virus son entidades acelulares, o sea, no son células en sí mismos. Y esto desdibuja constantemente la frontera entre lo que consideramos vivo y lo que no. Su característica principal es su dependencia obligada. Operan como auténticos secuestradores moleculares que necesitan invadir la maquinaria de una célula huésped para poder replicarse, operando justo en el límite de la definición de la vida. Pero ojo, no nos dejemos engañar por su aparente simplicidad. Si miramos sus genomas, vemos que pueden estar hechos de ADN o de ARN, organizados con una eficiencia brutal. Esto los convierte en unos innovadores genéticos rapidísimos. Evolutivamente hablando, son agentes clave en lo que llamamos transferencia horizontal de genes. Funcionan como mensajeros que van prestando e introduciendo nuevas secuencias genéticas entre diferentes especies. Son motores de la evolución, sí, aunque al mismo tiempo los supongan un desafío constante con la aparición de nuevas enfermedades. Entramos en el punto 4, bacterias, hongos y parásitos. Pasemos a ver el inmenso catálogo de la diversidad microbiana adaptada a cualquier rincón de la Tierra. Empezando por las bacterias, que son el pináculo de la adaptabilidad. Como ya sabemos, son los organismos más abundantes del planeta. Para estudiarlas y entender su estructura, usamos herramientas geniales como la tinción de Gram, que nos permite clasificarlas según la composición de su pared celular. Pero su verdadero poder está en su versatilidad energética. Pueden hacer de todo, desde reciclar nutrientes fundamentales en un bosque hasta jugar papeles críticos, y a veces perjudiciales, dentro de nuestro propio cuerpo. Luego pasamos a los hongos, y la complejidad sube de nivel, porque ya hablamos de organismos eucariotas. Tienen un detalle absolutamente fascinante. Sus paredes celulares están llenas de quitina.
Sí, exactamente el mismo material rígido que forma el exoesqueleto de los insectos. Y dependiendo de si son Ascomycopa, Basidiomycota u otros grupos, pueden adoptar un montón de formas funcionales. Alternan entre levaduras, mohos o formas dimórficas, lo que marca por completo su comportamiento biológico. ¿Y qué decir de los parásitos? Estos son los auténticos especialistas en supervivencia. Van desde protozoos unicelulares hasta helmintos complejísimos. Tienen unos ciclos de vida que, de verdad, parecen pura ciencia ficción, pasando a menudo por múltiples huéspedes diferentes. Para lograr esto, desarrollan unas adaptaciones morfológicas y fisiológicas extremas, solo para poder persistir, engañar al sistema inmune y reproducirse. La clave con ellos está en cómo interactúan con su huésped. Hay una distinción clarísima: los endoparásitos, que viven dentro del cuerpo, y los ectoparásitos, que se quedan en la superficie externa. Entender esta diferencia es, literalmente, el pilar fundamental para poder frenar brotes epidémicos y diseñar tratamientos que de verdad funcionen. Y así llegamos a nuestro último gran bloque, el punto 5. Relevancia clínica y biotecnológica. Porque, seamos claros, toda esta profunda historia evolutiva no es solo algo para leer en un libro de texto. Tiene implicaciones masivas en nuestra salud hoy mismo. A nivel clínico, ya no podemos ver a los microbios solo como agentes que causan enfermedades. Por supuesto que es vital comprender las infecciones o tratar micosis complejas, pero hay otra cara de la moneda. La ciencia actual nos demuestra que nuestra propia microbiota es absolutamente esencial. Son socios que nos mantienen sanos, nos ayudan en la nutrición y desarrollan nuestro sistema inmune. Y si miramos un poco más allá hacia el futuro, la biotecnología nos está abriendo puertas impresionantes. Gracias a avances como la metagenómica, que nos permite secuenciar el ADN de ecosistemas enteros de una pasada, estamos convirtiendo a estos organismos microscópicos en herramientas superpotentes. Los usamos para bioprocesos industriales, terapias innovadoras y estrategias vitales para mantener la sostenibilidad de este planeta que, recordemos, ellos mismos ayudaron a terraformar. Y todo esto que hemos explorado culmina en una idea que quiero que se os quede grabada, y cito textualmente: la diversidad microbiana, lejos de ser un fenómeno marginal, constituye el núcleo funcional de los sistemas biológicos en la Tierra. Es decir, no son simples extras en la película de la vida, son el mismísimo motor que hace que todo el ecosistema global funcione. Así que, después de este viaje desde la química prebiótica hasta nuestra propia biología celular, nos queda una pregunta muy potente flotando en el aire. Si resulta que los microorganismos crearon nuestra atmósfera, si están en cada rincón de la Tierra y si dictan funciones absolutamente vitales en nuestra biología, ¿quién es realmente el huésped en este planeta? Ahí lo dejo, para pensarlo.